espacio vamos a hablar del concepto de intimidad funeraria. Que este espacio donde estamos en este momento, las inmediaciones del barrio Sevilla con el barrio Lovaina, es uno de los más ajetreados en términos de talleres, de viviendas urbanas. Estamos muy cerca de la estación del metro, pero esto no era así alrededor de hace 200, ¿cierto? Pero hay algo mucho más bonito. Esta zona de acá eran simplemente regiones llenas de lodazal, porque para ese momento el río Medellín no se había terminado de canalizar. Entonces, siempre que en épocas de lluvia, todas estas aguas se venían para estas zonas de acá y generaban humedades, y como tal no habían muchas habitaciones. Se puede decir que esta era las afueras de la ciudad. Lo adicional, vamos a encontrar otros valores, por ejemplo, la clasificación social, la estratificación. Podemos ver cómo hay una bóveda que nos habla de los valores culturales de las personas de menores recursos, como también hay un gran mausoleo en piedra traída de memoria. Tienen un acto de identidad, ¿cierto? Entonces, con esto los invito a que pasemos a conocer el cementerio, pero sobre todo que me interrumpan. Yo eran las 50 personas más prestantes de la ciudad de Medellín, o lo que en esa época era la Villa Nuestra Señora de la Candelaria. Estas personas se caracterizaban por tener negocios mineros, por ser comerciantes, políticos y demás. Y aquí vamos a conocer un concepto de lo público. Vamos a encontrar con otros mausoleos que también hacen parte de este camino principal o de esta urbe principal que nos presenta la organización o la composición del cementerio, donde nos encontramos con el mausoleo de la familia Restrepo, y que claramente nos va a hablar de socios de los más ricos de Antioquia y de Medellín en concreto. Ellos dijeron que iban a dar 50 pesos oro para salvaguardar la memoria de sus seres queridos. Y esto es bien importante porque no quiere decir que en Antioquia no existiera. Miren qué cementerio tan bonito. Económicas que tenemos que situar para la Antioquia del siglo XIX. ¿Qué podemos resaltar de eso? La mujer que está... ¿Por qué tiene otra luz? Sí. Bueno, en las luces ya las vamos a ver. Sobre todo, vamos a concentrarnos más que esta parte de acá abajo, ya vamos a hablar de ella, vamos a concentrarnos en la escultura como tal, en lo que nos está hablando la piedra. ¿Qué elementos tiene? Ya se los voy a contar debajo del mausoleo. Vamos por acá. El tapabocas, y aquí encendamos las linternas de los celulares. Sobre todo que tengamos mucho cuidado con las escaleras. Entonces, vamos a suponer, o vamos a tratar de dimensionar el pasado histórico de la humanidad, volviendo o yendo un poco más allá en el tiempo. Psicológicos, un duelo mucho más rápido, ¿cierto? Pero cuando las sociedades empiezan a ser parte de esos fenómenos, como nómadas cargando un cadáver, o sea, en principio hay una cantidad de relaciones de afecto, pero es una cosa que se va a ir descomponiendo, y además de que las prácticas de tanaxoprasia aún seguían siendo muy rudimentarias. En ese camino como tal, por eso se dejaba el muerto abandonado, pero cuando ya hay sociedades mucho más organizadas, más complejas, el muerto tiene que tener un enterramiento. Y ese enterramiento se da precisamente por esa relación con la tierra. La palabra enterramiento viene del latín in humus, que quiere decir en tierra o bajo tierra. Y las flores están precisamente en ese contexto, porque como aún no habían evolucionado esas prácticas de tanaxoprasia, de arreglo del cadáver como tal, lo que hacían era que tendían una cama de piedras, ponían el cadáver para que cada uno de sus lixiviados o líquidos humanos o su sangre como tal se vertiera por debajo de estas piedras y no generara mayores olores. Encima se ponía otra capa de piedras, pero también se ponían flores, inciensos y otro tipo de plantas o hierbas que ayudaran a neutralizar los olores. Desde ahí fue que se empezaron a utilizar las flores como con esa vocación o ese carácter funerario. No eran un adorno, era simplemente un control del olor, ¿cierto?
En este caso nos encontramos en el hipogeo de la familia de Alejandro Ángel, los que les estaba comentando de los pioneros en el café. El hipogeo como tal o estas construcciones funerarias son de sociedades o civilizaciones más complejas, como por ejemplo los sumerios, los asirios, los egipcios y todos los que como tal hacen parte de la edad antigua. En este caso me estaban preguntando por qué están afuera estos vitrales, ¿cierto? Estos vitrales lo que buscan hacer es iluminar esta parte del hipogeo, lo que está por debajo de la tierra. Pero, ¿por qué creen que se quiere iluminar? ¿Por qué? No es como las mismas tendencias con lo que hacían los egipcios, que dejaban un lugar de luz para que el espíritu fuera la luz. Es muy posible que sea para esto. Pero también, o sea, esa puede ser una de las principales connotaciones y que también esa idea la adoptaron también los griegos, que dejaban esos rayos de luz, pero también porque, según ellos, Caronte podría venir por ahí a sacar el ánima de la notación o el mismo valor que en la edad antigua. Ya estos hipógeos buscan ser algo más, ser la casa del difunto. Por eso estamos en este momento en la casa de los difuntos de la familia Ángel. Estamos entrando a la puerta. Tenemos una ventana por donde se ilumina o entra el sol, donde el sol también hace las veces de despertar o de darle luz, o el sol como de una u otra manera llega a cada una de las casas de la ciudad de los vivos. En esta necrópolis también encontramos eso, una puerta, unas ventanas y un conjunto habitacional donde habitan cada uno de esos muertos. ¿Por qué? Porque como les estaba comentando, la diferencia de este museo cementerio con otros cementerios de su misma época es que acá había unos valores muy arraigados a lo cultural, a la memoria y a la necesidad de que ese muerto tuviera una comunicación plena con sus difuntos. ¿Qué es una comunicación plena? Para este contexto vamos a entender la comunicación plena como esa necesidad de los vivos tener un contacto permanente. Y el hecho de que ya están secos ya nos hablan de una forma de institucionalizar la muerte. Porque acuérdense que por todo este bichito del chikungunya, el dengue y demás, ya se prohíbe agua estancada, mucho más institucionalizada, más oficialista, ¿cierto? Vamos a continuar nuestro recorrido de la familia. No importa si sos el más desarrapado o el más llevado de Alemania, pero acá es un apellido raro. Entonces, es bastante interesante de demostrar o connotar la presencia de este tipo de personajes dentro del cementerio, porque no es el único. Si nos vamos para las zonas más retiradas del cementerio griego, también vamos a encontrar referencias al mundo egipcio, ¿cierto? Lo que nos estaba mencionando el compañero ahora. La vivienda es hablar también de un urbanismo muy moderno que se empieza a dar en la Medellín de los años 50. Entonces la Medellín de los años 50 ya va a empezar a migrar no solamente a esa zona del centro que conocemos como Parque Berrío o La Candelaria, sino también a lo que es Prado Centro. Prado Centro es un barrio que tiene una connotación para la época de los ricos de la época. De hecho, los invito a que caminen Prado Centro, preferiblemente de día, para que conozcan esas casas y miren la arquitectura de estas zonas, cómo se empieza a gestar o se empieza a dar para un nuevo nacimiento. O sea, ya no son las casas coloniales de antaño donde era la puerta alta y las ventanas de madera. Ya vamos a encontrar una cantidad de columnas. Por ejemplo, esta familia también encontramos otro tipo de setas, las columnas en la antigua Grecia. Les vamos a encontrar aquí ahorita una imitación, una réplica. Aquí dentro del cementerio, y es que por un lado vamos a encontrar la simpleza y la sobriedad de... Como pueden ver, el cementerio está muy bien mantenido, ordenado, aseado. Se ve un cementerio muy bonito, con mucha paz, tranquilidad. Hipogeo, de hecho, cuando la raíz griega de la palabra
hipotermia, por ejemplo, cuando una persona muere de hipotermia es por baja temperatura. Hipogeo es porque está por debajo de la tierra. Mientras que el mausoleo, vamos a entenderlo, de hecho, un mausoleo también puede ser hipogeo en el sentido en el que tiene una parte, como esta, por ejemplo, que ya lo vamos a analizar, una parte que está sobre la tierra y otra que está por debajo de la tierra. Que son diferentes estéticas o diferentes... Este para estar en la parte de arriba puede ser un mausoleo. Sí. Este es un cenizario. Dentro de la arquitectura, donde se va a destinar solamente ese espacio dentro de la organización de la ciudad para los muertos. Mientras que el cementerio tiene una connotación que es mucho más religiosa, y es la connotación del cementerio. Puede ser incluso como existía acá en Medellín, lo que hoy conocemos como la iglesia de San Benito, General Cementerio. En la iglesia de San Benito, como tal, en el patio era donde se inhumaba la gente. Entonces, ¿qué pasaba? Que los ricos de la época, muchos de los extranjeros de la época consideraban una invención. Desde esa simplicidad les quiero comentar algo. Hay una diferencia en las formas en las que las sociedades entierran a sus muertos. Una de ellas, pues, tiene que ver con el asunto de los materiales. Cuando hablamos de materiales de plástico, entendemos que son materiales que están dispuestos o que tienden a esa piedad. Solemos sacar el resto del grupo, pero no Que realmente. supuestamente con el ataque que se hizo, la restauración se hizo como más En esta teca. en esta y en la de San Pedro. Es muy posible que la restauración haya sido de esta porque acá en el cementerio hay 3 piedras diferentes y cada una de ellas tiene pues como su quid en términos estilísticos, ¿cierto? Ya sean las materiales o las intenciones de los artistas. Vamos a caminar un poquito y verlas para que veamos en qué se diferencian en qué se diferencia cada una de ellas. Qué lindo esta plazoleta central. Vale la pena que vengan. Los invito a participar de estas visitas guiadas porque son muy interesantes y el cementerio está hermosamente cuidado. Antes de continuar, quiero que hagamos una apropiación de este ángel guardián. Si ustedes lo ven en un cementerio por la noche, solos, Lo que corro es mucho. ¿ustedes sienten que esto les da seguridad, tranquilidad? Como el ángel de las flores que vimos al principio. Francés que se escribe Darnaud, pero se pronuncia Darnaud. Entonces llegaba el francés colombiano a Betancourt. No sería Betancourt así, sino Betancourt con TH también. Yo un día le llamaba Franco. Franco. Era Wolfram. Ah, Wolfram. Sí lo llamaban así. Franco. Te lo juro. No, y la mayoría. En este caso, la iglesia y toda esta familia alrededor del cementerio. Este señor, a propósito de lo que hablábamos ahorita de las columnas, que veíamos que eran cuadradas, bien, estas tienen una similitud. Se observan unas plasmaciones. Es la primera plasmación que veo en este cementerio. Columnas dóricas, bronce, pero a diferencia de las verdes de Bernardo Vieco, esta tiene una pátina negra. Y el hijo del señor Álvaro Carvajal, que también se llamaba Álvaro Carvajal, fue el que le hizo esta misma construcción o esta misma escultura a su padre. Como tal, se trata de una escultura de un pastor de rebaños, que como vamos a encontrar muchos símbolos acá en el cementerio, son símbolos religiosos que habla de ese ser o de esa entidad, independientemente de la religión, que va a cuidar después de la muerte. ¿Qué más podemos encontrar ahí? La mirada de cada una de ellas, ¿cómo es la mirada?
Y recordemos lo que les estaba mencionando ahorita, lo que hacía el artista con el tema de los ángulos y la primer cabeza, que para él, para entender el juego emocional de Vieco, hay que entender esa primera cabeza, en términos técnicos, o sea, esa primera estructura. También trata como de simular un movimiento, ¿no? Simula un movimiento, entonces cada una de ellas, precisamente por esa disposición, simula un movimiento, a las que sus deudos les habían dejado agua. El señor Pedro Estrada fue uno de los comerciantes, políticos, negociantes más influyentes que tuvo Antioquia en el siglo XIX y en el siglo XX como tal, en esa transición del siglo XIX y siglo XX. Resulta que este señor se caracterizó por permear también dentro de las políticas de la época muchos avances relacionados precisamente con la creación de oleoductos. Por ejemplo, fue uno de los pioneros del oleoducto de Cartagena, y con la creación de pequeñas células de empresarios a lo largo del país. Para esta época los empresarios se caracterizaban por esa necesidad de mantener no solamente su monopolio económico, sino también ayudar a otros que también ascendieran dentro de la escala social. Vamos a encontrar en este mausoleo unas características arquitectónicas muy particulares. La primera de ellas, si me permiten, por acá están este tipo de puertas, que son unas puertas que se enmarcan mucho más del urbanismo. Cuando salgamos y las cerremos, pues vamos a encontrar vamos a hacerlo mucho más visible. La segunda es que ya en este urbanismo de los años 60 no es tan prominente la piedra blanca ni la piedra negra, lo que hablábamos al principio como el mármol que le daba sobriedad al paisaje. Acá, por el contrario, ya vamos a ver la presencia de unos mármoles que también son elegantes, pero no son tan costosos como los que traían de Europa. En este tipo de casos estamos con una piedra bogotana, que es una piedra que también guarda las mismas características en términos de durabilidad, pero que es un costo mucho menor, pese a que también es una piedra cara, ¿cierto? Encontramos dentro de este un arco ojival, ¿cierto? Estos arcos ojival sí se remontan a una arquitectura de un momento histórico llamado el románico, que es un momento que está antes del gótico, y que influye, por ejemplo, diríamos que es un arco gótico si fuera mucho más cerrado y fuera mucho más longevo, ¿cierto? Mucho más alto. Pero es un arco románico porque está en ese momento de la alta edad media, se van a servir como todas los rituales religiosos. No es tan resistente a la humedad. Si yo a ustedes les digo que estamos en un edificio bajando un apartamento, ¿ustedes me creen? Sí. Tiene toda la idea o toda la construcción o toda la arquitectura más bien propia del urbanismo de los años 60 o 70 de Medellín, cuando surgen barrios planificados como por ejemplo Laureles o Belén. Recordemos que Medellín en sus patrones de poblamiento tuvo una población espontánea o esporádica que se fue asentando en las laderas de la ciudad, ¿cierto? Y que esos patrones de poblamiento no fueron específicamente planificados, sino que fueron simplemente creados a partir de calles y casas que se fueron construyendo paulatinamente, lo cual no está mal. Pero dentro de las élites que se estaban gestando entre los años 40 y los años 50, la migración que hubo en términos socioeconómicos de este barrio Prado Centro hacia Laureles, posteriormente Poblado, y ya hoy por hoy Las Palmas, también nos da cuenta de las estéticas funerarias. Esas estéticas funerarias también nos da cuenta de ese tipo de procesos. Agencias funerarias, y es que como tenían contactos en Europa, traían catálogos con las imágenes o con las esculturas que las personas querían importar, con la pintura acá en Antioquia, específicamente con la familia de Pintuco, pues fueron los fundadores de Pintuco, y resulta que fue porque ellos empezaron a ensayar con unos colorantes y a practicarlo a nivel mucho más industrializado. El patriarca de la familia envió a su hijo a que aprendiera también ingeniería química en Estados Unidos, y a partir de esos colorantes pues fueran mucho más tecnificados, porque encontraban que las casas desde la colonia simplemente eran pintadas de blanco, algunas, otras estaban en barro liso, y también el tema de la pintura para la época hablaba de las clases sociales. Solamente aquellos blancos españoles podían pintar sus casas,
y muy pocas veces podían traer colores. Pero es precisamente a partir de todas estas tecnificaciones e innovaciones que se empiezan a generar en el siglo, a mediados del siglo XX, cuando ya traen pues como algo mucho más industrializado, como lo conocemos hoy en día como Pituco. El Luis Eduardo Yepes. Resulta el hipogeo mausoleo. El nieto de don Luis Eduardo Yepes. Por eso J. Mario no está en un cementerio de Bogotá. Porque uno diría, porque si su despliegue profesional fue más que todo en Bogotá, porque no está allá sino que está acá, porque su abuelo era paisa y por eso está acá. Don Luis Eduardo Yepes era su abuelo. Vamos a pasar por acá a visitar nuestro último mausoleo. Hablar de algo no tan corintio, pero sí hace efectos por esta parte superior que está adornando el mausoleo. La novena de San Pío, la estampita de San Pío, es para ver si lo identifican, barba larga, tal cual Fidel Castro con una barbita larga. Pero ¿cuál es la cuestión? Que aquí lo que tenemos posiblemente es una de las reliquias. ¿Qué quiere ser una reliquia? Puede ser una parte del cuerpo, puede ser un objeto que utilizó, un objeto de su vestimenta. Una reliquia puede ser absolutamente hasta el pedacito de tela de la bata. Entonces, lo que le da el carácter de santo como al lugar o de bendito al lugar es precisamente la reliquia. Por ejemplo, las distintas iglesias, templos que tenemos en Medellín o en el mundo, que digamos que la iglesia de San Pablo, entonces se tiene que tener una reliquia, el altar tiene una reliquia en toda la mesa donde se puede oficiar la misa, la liturgia, pues. Entonces,